Hay personas que llevan tiempo intentando derribarte, no siempre con golpes visibles, a veces con palabras, a veces con silencio calculado, a veces con la acumulación lenta de situaciones que parecen diseñadas para hacerte creer que eres menos de lo que eres. Y puede que en este momento estés sintiendo el peso de eso, que estés en el punto donde uno se pregunta si va a poder sostenerse. Hoy Dios te dice algo que no es consuelo vacío, es declaración de fuerza que tiene fundamento. Si Él está contigo, lo que venga contra ti no puede ganar. No porque tú seas invencible, sino porque lo que te respalda lo es. En el invierno de 1957, en un pequeño rancho al este de Tucson, Arizona, donde la tierra era roja y seca y los saguaros crecían con esa dignidad silenciosa de las cosas que sobreviven sin que nadie las cuide, vivía una mujer llamada Fernanda Quiroz. Fernanda tenía 44 años y una situación que el pueblo del condado donde vivía describía en términos legales, pero que ella vivía en términos completamente diferentes. Su marido Apolonio había muerto 2 años antes. 18 años de matrimonio terminados por un infarto que nadie había anticipado, porque Apolonio era hombre de aparente salud, de cuerpo de trabajo duro y de costumbres ordenadas. El infarto llegó un miércoles de madrugada, y antes de que amaneciera el jueves, Fernanda era viuda. Eso era un dolor que ella había aprendido a cargar, no a superar, porque ciertas cosas no se superan, sino que se incorporan, pero a cargar. Lo que no había aprendido a cargar todavía era lo que llegó 6 meses después de la muerte de Apolonio. El cuñado Abundio, hermano mayor de Apolonio y único otro familiar varón de relevancia en esa rama de la familia, presentó una reclamación legal sobre el rancho. Argumentaba que el rancho había sido comprado originalmente con dinero que era en parte de la familia, que Apolonio nunca había firmado ciertos documentos que dejaban la propiedad claramente a nombre de ambos cónyuges, y que por lo tanto él tenía derechos sobre una porción que, según su abogado, era la porción principal. Fernanda no tenía abogado, no tenía dinero para uno. Tenía 3 hijos, el mayor de 16, la del medio de 13, el menor de 9. Tenía el rancho que ella y Apolonio habían construido en 18 años de trabajo sin descanso. Y tenía a Abundio, al que había conocido en 2 visitas de Navidad en 18 años y que ahora aparecía con documentos y con un abogado del condado. El proceso legal que siguió tomó formas que Fernanda no entendía del todo y que el funcionario del juzgado le explicaba con una paciencia mecánica que servía más para cumplir con el procedimiento que para que ella realmente comprendiera. Lo que comprendía era esto, que alguien quería quitarle lo único que tenía, y que ese alguien tenía recursos que ella no tenía para hacerlo. Una tarde de enero fue a ver al Padre Celestino, el sacerdote del pueblo más cercano, que atendía también las comunidades rurales del área. El Padre Celestino tenía 63 años, había nacido en Sonora y tenía la costumbre de escuchar completamente antes de decir cualquier cosa. Fernanda le contó todo: los documentos, el abogado de Abundio, lo que el funcionario del juzgado había explicado sobre los plazos, la sensación de estar parada frente a algo demasiado grande, con las manos demasiado vacías. El padre la escuchó. Cuando ella terminó, se quedó un momento en silencio. Luego dijo: ¿Tienes miedo? Sí, dijo Fernanda sin dudarlo. ¿De qué exactamente? Fernanda pensó.
Era una buena pregunta porque el miedo era grande y difuso, y ponerle forma concreta era más difícil de lo que parecía. «De que ganen», dijo al fin. «De que al final todo lo que Apolonio y yo construimos termine en manos de alguien que no puso nada. De que mis hijos pierdan lo único que les queda de su padre». El padre asintió. «¿Y Dios en todo esto, dónde está para ti?» Fernanda lo miró. Era una pregunta que no esperaba. «No lo sé», dijo. Y eso era honesto, porque en los meses de proceso legal y miedo constante, la presencia de Dios no era algo que sintiera con claridad. Era más una creencia abstracta que una experiencia real en ese momento específico. «Eso también es honesto», dijo el padre, «y la honestidad es el mejor punto de partida para cualquier conversación con Él. Antes de contarte lo que el Padre Celestino hizo en los días siguientes y lo que ocurrió con el caso de Fernanda, necesito pausar un momento aquí contigo. Si llevas tiempo en este canal y ya eres parte de esta comunidad, gracias de corazón. Estas historias llevan tiempo y silencio, y la intención honesta de traerte algo que valga la pena. Si todavía no te has suscrito, hazlo solo si sientes que estas historias te dejan algo real adentro. Y si ya estás suscrito, tu presencia aquí importa más de lo que imaginas. Regresemos, porque lo que estaba a punto de ocurrir en la vida de Fernanda iba a mostrarle algo sobre la presencia de Dios en la pelea que ella nunca había entendido de esa manera. El Padre Celestino hizo algo que Fernanda no esperaba. 3 días después de esa conversación, apareció en el rancho con un hombre al que presentó como licenciado Granados, un abogado, retirado desde hacía 2 años, pero que todavía tenía la cabeza y los conocimientos bien activos, y que le debía al Padre Celestino un favor de una historia de 15 años atrás, que ninguno de los dos contaba en detalle. El licenciado Granados revisó los documentos que Fernanda tenía. Los revisó con esa concentración específica de los abogados experimentados que no hablan mientras leen, porque leer bien requiere todo el espacio mental disponible. Cuando terminó, dijo algo que Fernanda recordaría exactamente durante el resto de su vida. Abundio tiene un problema. Los documentos que presenta como evidencia de la inversión familiar fueron firmados 6 años antes de que el rancho fuera comprado. El rancho fue comprado con dinero de trabajo posterior a esa fecha. Hay una inconsistencia temporal que invalida el argumento central de su reclamación. Fernanda lo miró sin entender del todo las palabras técnicas. ¿Eso significa que puedo ganar? Significa que hay base legal sólida para defenderse. El resultado nunca es garantía hasta que el juez lo dice, pero la base está. Fernanda se sentó en la silla de la cocina con las manos en el regazo. Pensó en Abundio y en su abogado y en los documentos que habían presentado con tanta seguridad. Y pensó en el hecho de que nadie hasta ese día había revisado esos documentos con la atención suficiente para ver lo que el licenciado Granados había visto en 40 minutos. ¿Por qué nadie lo había visto antes? Porque nadie había tenido razón para buscarlo. Porque Fernanda no había tenido abogado. Porque sin el Padre Celestino y sin el favor de 15 años que el licenciado Granados le debía, ese detalle habría seguido invisible, pero había llegado, de un ángulo que Fernanda no había buscado, de una deuda que no era suya, de una conversación en la rectoría de un sacerdote del pueblo que escuchaba completamente antes de decir cualquier cosa. El caso fue a juicio en abril,
El licenciado Granados lo representó. No cobró. Lo hizo porque el Padre Celestino se lo pidió y porque cuando revisó los documentos y vio lo que vio, algo en él decidió que era el tipo de caso que valía la pena defender. El juicio duró 2 audiencias. En la segunda, el juez leyó su decisión. La reclamación de Abundio fue desestimada. El rancho quedaba en manos de Fernanda y sus hijos. Abundio salió del juzgado sin mirar a Fernanda. Ella no lo buscó con los ojos. No necesitaba nada de ese hombre. Afuera del juzgado, el Padre Celestino esperaba. No había entrado porque los sacerdotes en el juzgado civil levantaban preguntas innecesarias, pero esperaba en la acera, con su manera tranquila, de esperar que no requería movimiento para ser presencia. Fernanda le contó el resultado. El padre asintió, con esa lentitud que tenía para todas las cosas que merecían ser recibidas despacio. ¿Y Dios ahora?, preguntó. Fernanda entendió la pregunta. Era la misma que él había hecho en enero, sobre dónde estaba Dios en todo eso. Estaba ahí, dijo. No lo vi mientras pasaba, pero estaba ahí, en usted, en el licenciado, en el documento firmado 6 años antes, de tiempo que nadie había revisado todavía. El padre asintió de nuevo. Siempre está, dijo. No siempre de la manera que uno imagina, pero siempre. Fernanda llegó al rancho esa tarde, cuando el sol estaba bajando y pintaba los saguaros de ese naranja específico que en Arizona dura exactamente los 10 minutos antes de que oscurezca. Sus hijos la esperaban, el mayor en la barda, la del medio en el portal, el menor corriendo hacia el camino cuando escuchó el ruido del vehículo. Se bajó, los abrazó a los 3 juntos, como solo se abraza cuando uno ha estado cerca de perder algo y no lo perdió. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Fernanda se sentó en el portal con el rancho oscuro y silencioso alrededor. Los saguaros en la noche son siluetas negras contra el cielo lleno de estrellas. Pensó en Abundio y en su abogado y en todos los recursos que habían puesto en la reclamación. Y pensó en ella, en el Padre Celestino, en el favor de 15 años, en el documento firmado 6 años antes de tiempo. La desigualdad de fuerzas había sido enorme. Y sin embargo, hay algo que Fernanda aprendió en ese proceso que no se aprende en las temporadas fáciles. Algo que solo la temporada donde uno enfrenta algo que parece demasiado grande puede enseñar. Que la fuerza que importa en las peleas que realmente importan no siempre es la que uno puede ver antes de que empiece la pelea. Abundio tenía el abogado visible, tenía los documentos, tenía la seguridad del que cree que ganó antes de pelear. Pero Fernanda tenía algo que Abundio no había calculado. Tenía al Padre Celestino que escuchaba. Tenía el favor de 15 años. Tenía el detalle en los documentos de Abundio que nadie había buscado hasta que alguien tuvo razón para buscarlo. Y tenía algo más que no se cuenta en recursos legales. Tenía el derecho de su lado. Y el derecho, cuando hay alguien dispuesto a defenderlo, tiene un peso que los documentos incorrectos no pueden igualar, aunque vengan con abogado y con seguridad. Ahora quiero preguntarte algo antes de cerrar. ¿Estás ahora mismo en una pelea que parece desigual? ¿Hay algo o alguien que tiene más recursos visibles que tú en una situación donde estás siendo amenazado? Déjame en los comentarios lo que esta historia te dejó. No para que yo te resuelva nada, sino porque nombrarlo te recuerda que no estás solo en esa pelea. Y si conoces a alguien que está enfrentando algo que parece demasiado grande, mándale este video hoy.
Terminemos. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. No es promesa de que nadie va a intentarlo. Los que tienen más recursos van a intentarlo. Los que creen que el tamaño de su ventaja garantiza el resultado van a intentarlo. Las situaciones que parecen diseñadas para aplastarte van a intentarlo. La promesa no es que no van a intentar. La promesa es que no van a poder. Y la diferencia entre intentar y poder tiene que ver con algo que no está en el campo de batalla visible. Tiene que ver con quién está de tu lado en el campo de batalla que no se ve. Fernanda no tenía abogado. Tenía un sacerdote que escuchaba. No tenía recursos económicos. Tenía un favor de 15 años que no era suyo, pero que llegó a tiempo. No tenía acceso al sistema legal. Tenía un detalle en los documentos del adversario que estaba esperando que alguien con los ojos correctos lo encontrara. Nada de eso era su plan. Era el plan de algo que opera desde un ángulo más amplio que el de las peleas humanas. Las peleas más importantes de tu vida no se ganan solo con lo que tú tienes. Se ganan con lo que viene de donde tú no alcanzas, con las puertas que se abren sin que toques, con las personas que llegan sin que busques, con los detalles que se revelan en el momento exacto en que necesitan revelarse. Eso es lo que significa tener a Dios contigo en la pelea. No que la pelea desaparece, no que el adversario se rinde sin combatir, sino que las fuerzas que operan a tu favor son mayores que las que operan en tu contra, aunque desde adentro de la pelea no siempre puedas verlas. Mantente firme, haz tu parte, y deja que lo que no puedes ver haga la parte que no puedes hacer. Porque si Dios está contigo, lo que venga contra ti ya tiene su resultado decidido, y ese resultado no es tu derrota. Como dice la Escritura en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? La respuesta ya la sabes. Nadie que pueda ganar. Nadie.